Bienvenidos amantes de la ciencia ficción. Prepárense para un intenso debate sobre la película Children of Men. Uf, una película que nos lleva a un futuro distópico. Exacto, al año 2027, donde la infertilidad global ha llevado a la humanidad al borde del colapso. Un mundo sumido en el caos. La historia se centra en Theo Ferrón y la joven Key, Y a través de ellos, la película nos confronta con preguntas profundas. sobre la esperanza, la desesperación. ¿Y qué significa ser humano ante la posible extinción? Exacto. Y no se preocupen, vamos a desmenuzar las complejidades de esta película, Desde su comentario político. hasta esa poderosa metáfora visual que representa. Lo que me parece realmente cautivador de Children of Men es cómo la infertilidad se convierte en un símbolo de algo mucho más profundo. Algo más que la imposibilidad de tener hijos, Mucho más. Habla de una parálisis creativa, espiritual y social. que afecta a toda la humanidad. La película nos muestra un mundo que ha perdido su capacidad de soñar con un futuro. Un mundo consumido por la nostalgia de un pasado que parece mejor. Sí, un pasado idealizado. Y esa sensación de estancamiento se acentúa porque no hay una explicación científica para la infertilidad. ¿Verdad? No se nos dice qué causó esta crisis. Y eso genera una inquietud aún mayor. La incertidumbre se convierte en un personaje más en esta historia. Totalmente. Nos deja con una sensación de desasosiego constante. Y esa falta de explicación científica, esa ambigüedad, Nos obliga a mirar hacia adentro. para reflexionar sobre nuestras propias acciones. Sobre cómo la desesperanza y la falta de empatía pueden llevarnos a la destrucción. No solo física, sino también del espíritu humano. Y en medio de toda esta oscuridad aparece Theo Farón, Un exactivista desilusionado. que se ha rendido a la apatía del sistema. Me parece interesante cómo su transformación personal refleja la lucha de la humanidad. La lucha por encontrar un camino en medio de la crisis. Exactamente. Theo Alun es un personaje complejo, Representa la dualidad del ser humano. capaz de lo mejor y de lo peor. Al principio lo vemos resignado a su destino. Inmerso en la burocracia y la indiferencia. Pero la llegada de Key lo cambia todo. La misión de protegerla lo sacude de su letargo. Lo obliga a enfrentarse a sus propios demonios. Y a redescubrir la importancia de luchar por algo más grande que él mismo. Su viaje es un viaje hacia la esperanza. Un renacimiento personal que coincide con el posible renacimiento de la humanidad. A través de Key, su embarazo. ¿Pero qué representa realmente Key en esta historia? Es solo un símbolo de esperanza. ¿O hay algo más? Key representa la posibilidad de un futuro Una nueva generación. que podría romper el ciclo de violencia y desesperación, Pero no se trata solo de su embarazo. sino de lo que ella encarna. La inocencia, la vulnerabilidad. La capacidad de soñar con un mundo mejor. Es a través de ella que Theo, y quizás la humanidad entera, comienza a ver una luz al final del túnel. Una pequeña llama de esperanza en medio de la oscuridad. Y hablando de luz, la película juega de forma magistral con la imagen. Cuarón nos presenta un mundo desolado, gris, casi sin color, Pero en medio de esa oscuridad, inserta pequeños destellos de belleza, de vida. que resaltan aún más por el contraste. Esa dicotomía visual es fundamental. Es como si Cuarón nos dijera, la esperanza no ha desaparecido. Sigue ahí, aunque a veces sea difícil de ver. Fíjense, por ejemplo, en la escena del ataque en la granja. En medio del caos y la violencia. Hay un claro detalle de una mariposa posada en una flor. Ese pequeño detalle nos recuerda que la belleza y la fragilidad de la vida siguen existiendo. En medio de la brutalidad. Es un contraste poderoso. Y esa escena en particular, con sus largas tomas, Y su realismo casi documental es simplemente impactante. nos sumerge de lleno en el caos. Nos hace sentir la vulnerabilidad de los personajes, Su desesperación. su lucha por sobrevivir, Esa es una de las grandes virtudes de Cuarón. su dominio del lenguaje cinematográfico, Sí, utiliza la cámara como un testigo imparcial. observando los acontecimientos sin juzgarlos. Y esa distancia, esa frialdad aparente. Hace que las emociones de los personajes resalten aún más. Nos sentimos implicados en su destino. Sufrimos con ellos. Celebramos sus pequeñas victorias. Y a través de ese viaje, la película nos hace reflexionar sobre temas muy actuales. La inmigración, los derechos humanos, El fanatismo religioso. el poder del Estado. Cuarón no nos da respuestas fáciles. Nos invita a pensar en la complejidad de estos problemas. Y en las consecuencias de nuestras acciones. Exactamente. Children of Men no es una película de evasión. Sino de confrontación. Nos pone frente al espejo y nos dice, este es el mundo que estamos construyendo. ¿Estamos satisfechos con él? Y esa pregunta, creo, es la que nos deberíamos hacer todos. Lo que me impacta es cómo Cuarón usa la ciencia ficción para hacer una crítica social tan potente. No se limita a presentarnos un futuro distópico, lo usa como un espejo.
un espejo para reflejar los problemas del presente. Exacto, la crisis migratoria, la violencia, el miedo al futuro, la desconfianza en las instituciones. Cuarón nos muestra cómo la desesperanza puede llevar a la sociedad a un punto de ruptura. Y lo hace de manera sutil, sin ser panfletario, no nos da un discurso moralizante. Los invita a observar, a reflexionar. A sacar nuestras propias conclusiones, la película nos muestra un mundo complejo. Y contradictorio, donde la línea entre el bien y el mal es difusa. Y eso se refleja en los personajes. Que no son héroes ni villanos. Son personas con sus propias motivaciones, miedos y contradicciones. Como Jasper, el amigo de Theo. En un mundo al borde del colapso, él se refugia en el arte, en el humor. Como una forma de resistencia. Jasper representa la importancia de la cultura del espíritu humano incluso en los momentos más oscuros. Su personaje nos recuerda que la belleza, la creatividad, la risa son esenciales para nuestra supervivencia. Como especie. Y hablando de supervivencia, la película nos confronta con una pregunta incómoda. ¿Qué significa ser humano cuando la propia existencia de la humanidad está en juego? Es una pregunta fundamental. Que la película explora a través de las acciones de sus personajes, vemos cómo algunos se aferran a la esperanza, a la posibilidad de un futuro mejor. Mientras que otros sucumben a la violencia. Al egoísmo, a la desesperación, no hay respuestas fáciles. Ni soluciones mágicas. Y la película nos muestra que la lucha por la supervivencia no se limita a lo físico. Sino que también implica una lucha por preservar la dignidad, la compasión, la empatía, valores que parecen haberse perdido. En este mundo distópico. Y en ese sentido, la escena del nacimiento de Ke en medio del tiroteo es muy poderosa. Una de las más poderosas de la película. En medio del caos y la destrucción surge la vida, la esperanza, la posibilidad de un nuevo comienzo. Esa escena es realmente conmovedora. Por un instante, la violencia se detiene, los soldados de ambos bandos bajan sus armas. Como si reconocieran la sacralidad del momento. Es como si la llegada del bebé trajera consigo una chispa de humanidad. A un mundo que parecía haberlo olvidado. Es una escena llena de simbolismo, la luz que ilumina el rostro de Ke, el silencio que se apodera del lugar, el llanto del bebé. Todo nos habla de la fragilidad. La belleza y la fuerza de la vida. Y esa escena también nos habla del poder y la inocencia, la capacidad de un nuevo ser. Para recordarnos lo que realmente importa, para devolvernos la fe en la humanidad. Y no olvidemos la importancia de la memoria, tanto individual como colectiva. En la construcción del futuro, la película nos muestra un mundo obsesionado con el pasado, con la nostalgia de un tiempo mejor. Pero también nos advierte sobre los peligros de aferrarnos al pasado. ¿De no aprender de los errores? La memoria puede ser una fuente de inspiración, pero también puede ser una carga. Un obstáculo para avanzar. La película nos invita a reflexionar sobre cómo usamos el pasado para construir el presente. Y el futuro. Y en ese sentido, la figura de Theo es clave. Él es un hombre que ha vivido el pasado, que ha luchado por un ideal. Y que ha visto cómo ese ideal se desmoronaba. Pero a través de su viaje con Ke, Theo recupera la esperanza, la capacidad de soñar con un futuro mejor. Su transformación es un mensaje poderoso. Nos dice que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza no está perdida. Que siempre hay una posibilidad de cambio, de redención, de un nuevo comienzo. Y esa posibilidad en gran medida depende de nosotros, de las decisiones que tomemos, de las acciones que llevemos a cabo. La película nos lanza un desafío. ¿Seremos capaces de aprender de los errores del pasado y construir un futuro más humano, más justo, más sostenible? Creo que la película nos da algunas pistas sobre cómo podemos construir ese futuro. ¿En qué sentido? Nos habla de la importancia de la solidaridad, la compasión, el respeto por la vida. En todas sus formas. Claro. La película nos muestra que la esperanza no es un sentimiento pasivo. Es algo que nos impulsa a actuar. A luchar por un mundo mejor. Exacto. Y esa lucha no es solo contra las fuerzas externas. También es una lucha interna. Contra la apatía, el egoísmo, la desesperanza. Y la película también nos invita a reflexionar sobre el papel del individuo. Sobre qué podemos hacer cada uno de nosotros para cambiar las cosas. Sí, cómo podemos contribuir a la construcción de un mundo más justo. Más humano, más sostenible. No hay respuestas fáciles. Pero creo que la película nos da algunas claves. Nos habla de la importancia de la resistencia. De luchar por nuestros ideales incluso cuando todo parece perdido. De recuperar la empatía. Ponernos en el lugar del otro. Comprender sus necesidades y sufrimientos. Y no perder la fe en la humanidad. Incluso en los momentos más oscuros. La película nos muestra que la bondad, la solidaridad, la compasión. ¿Siguen existiendo incluso en un mundo al borde del colapso? Esos pequeños actos de resistencia son los que nos dan esperanza. Los que nos muestran que un futuro mejor es posible. Un futuro que vale la pena luchar.
Al final, Children of Men es una película que nos interpela, nos hace preguntas incómodas, nos obliga a mirar hacia adentro. Y a reflexionar sobre nuestro papel en el mundo. No es una película fácil, Pero es una película necesaria. una película que nos invita a despertar A tomar conciencia de la realidad. y a luchar por un futuro mejor. Y con esta invitación a la reflexión, cerramos nuestro debate sobre Children of Men. Esperamos que les haya dado nuevas perspectivas sobre esta fascinante película. Los invitamos a compartir sus opiniones en nuestras redes sociales. ¿Qué les ha parecido la película? ¿Qué ideas les ha inspirado? Nos encantaría conocer su punto de vista. Hasta la próxima, amantes de la ciencia ficción. Y que la esperanza nunca se apague.